porque el 2025, obviamente, ¿qué le gustaría decir a uno? No, bueno, el 2025 vienen conejitos y felicidad para todo el mundo. Sin embargo, el 2025 es un año de muchas pruebas. Entonces, ¿qué toca ahorita? Prepararnos. ¿Por qué? Para empezar, porque es un año que va a arrancar muy lento. ¿Por qué va a arrancar lento? Porque hay muchos planetas retrógrados, entre ellos Marte, que Marte es el planeta de la acción y siempre que un planeta está retrógrado, eso es un poquito más lento, más denso, más complejo, lleva a tropiezos, ¿no? Hola, hola, qué gusto saludarte. Siempre para mí es un gusto que estés aquí, que te des el tiempo de aprender, de escuchar, de seguir las señales que el universo te pone. No es casualidad que estés viendo este podcast y la verdad quédate hasta el final porque hoy está una invitada que cuando yo la conocí, yo era medio escéptico de estos temas y me aclaró tanto esta idea del astrología, de la metafísica, de si los astros, de si Saturno, que si no sé qué. Quédate hasta el final porque seguro Mar sin filtros te va a dar una ayuda, te va a dar una estrategia, te va a dar una guía, y sí hay una guía por ahí, para que entiendas cómo cerrar tu año y cómo iniciar este excelente año que viene. Bienvenida, Mar. Muchas gracias, Carlos. Me encanta estar aquí, además de que tienes una audiencia muy bonita. Un beso y un saludo para todos los que nos están viendo. Mar, para quien no te conoce, ¿cómo presentarías a Mar? Uf. Bueno, primero ser una mujer en construcción, porque a final de cuentas todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy evolucionando y las utilizo en mi día a día. Segundo, soy abogada, soy astróloga y terapeuta. Y la realidad de las cosas es que es una combinación bastante interesante que me da, por un lado, un toque muy práctico y por otro lado, una parte muy humana para traducir el lenguaje del universo al aquí, a la hora, a lo mundano, para que la gente pueda entender y lo pueda llevar a la práctica. Digamos que tu abogacía te permite esa legalidad en hablar cosas con pruebas, con hechos, no hablar de nomás por hablar. Pues sí, pero también me ayuda a aterrizar mucho las cosas. Bueno, además eso de que mi propia carta tiene muchísima tierra y la gente que tiene mucha tierra en su propia carta natal, que ahorita les vamos a decir qué es eso, hace que sea gente muy práctica. Entonces, a final de cuentas, entender a veces toda esta parte energética y cuando justamente como acabas de decir, si les hablas que Saturno, que retrógrado y que Mercurio, se quedan como, ¿qué me dijo? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Eso qué tiene que ver en mi vida? Entonces, a final de cuentas, me ayuda muchísimo a traducir un lenguaje ancestral, energético, para que en el día a día tú, en tu casita, puedas aprovecharlo, puedas sacarle el jugo en la toma de decisiones de tu día a día y en cómo puedes empezar a cambiar tu vida y tu actitud. Cuando hablas de una carta astral, ¿te refieres al día, al mes, al año, a la luna, los planetas? Digo, porque hay quien hoy en día sigue diciendo que la Tierra es plana, ¿no? Y que vivimos como en una burbuja y que la Antártida nos rodea. Y ¿qué opinas de esos temas, digo, en pleno 2024? Pues mira, yo creo que la gente tiene derecho a creer lo que le dé la gana. Entonces, cada quien va a creer en lo que le funciona. Sin embargo, considero que hay datos que pueden ayudarnos a estar más cerca de lo que es la realidad. Y entonces, en esta parte de qué es la carta astral es la fotografía de cómo estaba el cielo el día en que tú naciste. Cuando cada persona nació, si hiciéramos una fotografía de cómo estaba el cielo y eso lo graficáramos en un círculo, es la imagen de cómo se ve una carta natal. ¿Cómo se saca una carta natal? Considerando la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Algo que le digo a todas las personas es que tú compartes la información o es esa fotografía que toda la gente que nació en el mismo municipio que tú, a la misma hora que tú, el mismo día que tú. Y luego dicen, bueno, ¿y entonces por qué somos tan diferentes, no? Porque a final de cuentas, esa parte consiste el 33% de quienes somos. Siempre me gusta ponerles un ejemplo. Imagínate que tú y yo fuéramos camionetas y fuimos elaboradas en la misma fábrica, somos del mismo lote, mismo modelo, mismo color, nos llevan a la misma agencia y para acabar nos compran el mismo día. Vamos a tener el mismo manual de usuario. Hasta ahí tú y yo nos van a tener que cambiar a los 5,000 kilómetros, a lo mejor el aceite, los filtros del aire acondicionado, no lo sé. Sin embargo, imagínate que a ti te compran ese día
un ingeniero civil que decide traerte para arriba y para abajo, cargarte con materiales y llevarte a obra fuera de la ciudad, ya vas a tener un segundo 33% que claro que te va a influir, diferente al mío. Imagínate que a mí me compran para regalarme a un adolescente que me va a usar para dar arrancones los fines de semana. Ya vamos a tener un segundo 33% muy diferente, que son todas las cuestiones socioculturales, las creencias que aprendimos de nuestra familia y que claro que influyen en nosotros. Y entonces ya ahí empiezan a haber diferencias. Y el último 33%, que es el que más me gusta, la voluntad, la actitud, cómo te cuentas las cosas. Y en este cómo te cuentas las cosas es donde sucede la magia, que cambia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos vivir un mismo acontecimiento, pero con una narrativa completamente diferente. Y entonces, a través de comprender la astrología, podemos darle ese toque terapéutico, esa resolución y esa paz a nuestra vida para entender que la vida sabe más que nosotros, que el universo tiene un plan más grande de lo que nosotros pudiéramos considerar. Esta idea viene desde los antiguos, gente le llama a Dios, gente Buda, gente Jesucristo, pero a final de cuentas tiene el mismo principio, que es confiar y entender que estás en los brazos de algo más grande, y con astrología puedes empezar a comprender cuál es ese lenguaje para que, uno, tengas más paz en tu día a día, y dos, puedas empezar a entender cuál es el ritmo de la balada que está sonando, y eso a través del universo, de cómo los planetas se van moviendo y cómo puedes aprovechar eso en tu vida. Yo entendí con la numerología que tu nombre, tu fecha dice el destino. Tu nombre te dice como el personaje, cómo vas a vivir ese camino. Entonces la astrología sería arropar más todavía esta cuestión de día y nombre. Fíjate que es complementario. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de la numerología podemos comprender cuestiones como las que estás diciendo. Considero para mí que la astrología es una herramienta más completa porque considera demasiadas cuestiones. Uno, por ejemplo, la mitología. Y entonces aquí toma toda la figura arquetipal. Al decir arquetipal me refiero a estos conceptos que como humanidad tenemos agrupados en un personaje o en algo específico. Ejemplo, ¿no? Si yo ahorita, a veces hasta los podemos confundir con los estereotipos. Si yo ahorita cierro los ojos y pienso en un cubano, y hay la gente que nos vea de Cuba, la realidad es que la gente que estamos fuera de la isla vamos a considerar una persona súper alegre, que le encanta bailar salsa, que el ron le fascina, y entonces ya tienes una idea de lo que es un cubano. Ese es un arquetipo, ¿ok? Entonces ahora si nos vamos a esta parte de la astrología, con la mitología sacamos arquetipos, es decir, ¿qué significa lo femenino? ¿Qué significa el arquetipo de una persona que tiende a comunicar muchas cosas? ¿Cómo es una persona súper responsable? Y todos estos se ven a través de personajes, a través de los mitos, y a través de ellos podemos aprender cosas que se aplican en astrología. Esa es una parte. Otra, matemáticas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay ángulos que se consideran, que nos forman cuadraturas, conjunciones y todas estas palabras que luego suenan un poco extrañas, nos ayudan a entender qué tan armónica o inarmónica es la energía de la persona a partir del día en que nació y cómo lo va transformando en su vida. Otro punto, por ejemplo, es esta parte de la astronomía, porque a final de cuentas nosotros en astrología consideramos lo que la NASA dice en cuanto a las efemérides, es decir, en cuanto a cómo están las posiciones de los planetas conforme a las constelaciones. Y luego, por ejemplo, en este tema me encanta porque siempre y sobre todo a mediados de noviembre la gente empieza a hablar del 13º signo del zodiaco, que es Ofiuco, ¿no? Y empiezan, no, pero entonces la astrología no sirve porque hay un 13º signo del zodiaco que nadie lo ha considerado. No, porque a final de cuentas constelaciones son más que 12. Consideramos nosotros solo 12 por esta parte de la observación que viene desde los antiguos, que si nos vamos a los primeros compendios de astrología viene de los sirios. Y entonces, a final de cuentas, son las constelaciones que ellos consideraron y son las que nosotros utilizamos. Pero eso no significa que sean las únicas constelaciones del cielo, ¿no? Y entonces siempre con eso les respondo la parte de Ofiuco. Pero además está la psicología. Jung, que es uno de los padres de la psicología moderna, que fue
seguidor de Freud, uno de sus principales discípulos, empezó a tomar la astrología como una herramienta para comprender nuestras partes luminosas, es decir, las que todo el mundo ve, de las que nos hacen sentir orgullosos, pero también nuestra sombra, las partes que son más ocultas, que nos avergüenzan, que no queremos sacar. Y con astrología todas quedan a la luz. Entonces, a final de cuentas, la astrología envuelve muchas materias que me hace considerar, le da una completud bastante interesante para esa persona que tienes enfrente, que puedas ayudarla desde una óptica integral y que a final de cuentas con esta información pueda mejorar su calidad de vida. El horóscopo, que digo, yo crecí que en la televisión, no, ya va a salir mi signo y a ver qué me dice. ¿Qué tan cierto es? Porque yo sé que es algo muy genérico. ¿Qué tan cierto es eso? Porque ¿quién dice de qué día es o por qué es el de la semana o el del día? O si lo ves en una revista ya viejita ya no funciona. Es tu propio conocimiento que lo adaptas a si te conviene o no te conviene, si es para ti o no es para ti. ¿Cómo funciona esto? ¿Es temporal? ¿Es atemporal? ¿Es que si lo vibres es tu 33% de proximidad con el destino? ¿Cómo podría funcionar entender qué es un horóscopo? Fíjate que qué pregunta tan interesante me haces porque es una de las que más llegan a consulta. Bien, primero vamos con la palabra horóscopo. Horóscopo significa estudio del tiempo. Entonces, entender nuestro horóscopo, me gusta explicarlo de la siguiente manera. Imaginemos que nosotros somos personas de campo y vamos a ir un pasito más allá. Somos gente que cosecha y hace vinos, ¿no? Entender cuándo cortamos la uva, de qué cosecha es, en función al el estudio del tiempo, eso se asimila al estudio de un horóscopo. Nosotros, así como agarramos un vino y decimos, esta es cosecha 2019 y tiene tales características porque en ese momento la tierra tenía unos minerales muy específicos, porque en ese momento la lluvia le dio unas condiciones específicas a esa uva y lo podemos saber del año y del lugar en donde estaba. Así podemos entender el horóscopo de una persona. Sabemos que es de una cosecha específica, sabemos que tiene este toque en donde va a cumplir estas características con su comunidad de gente que nació en esa misma época, como esas uvas. Este ejemplo no es mío, es de un maestro mío que se llama Juan Carlos Gómez, maravilloso, pero me gusta mucho porque nos ayuda a entender esta parte. Ok, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo es leer un horóscopo? Bien. En el horóscopo, además de nuestro signo solar, que es el que todo el mundo conoce gracias a Walter Mercado con sus hermosísimas capas, ¿no? Que llegaba y decía Leo y nosotros, ¡ah! Además de eso, es solamente un pedacito de todo lo que somos. Nuestro signo solar representa una parte pequeñita de todo lo demás que estaba sucediendo en el cielo el día en que nosotros nacimos. Por eso es que la carta natal es una fotografía llena de signitos y donde habían más planetas inmersos en ese momento. O sea, cuando nosotros nacimos, el sol estaba en un sitio y que a lo mejor es el que todo el mundo conoce, ¿no? Escorpio. Sin embargo, ¿qué tal que la luna estaba en Tauro? Porque naciste en luna llena. ¿Y qué tal si Venus estaba en Sagitario? ¿Y qué tal si Mercurio estaba también en Sagitario? Y entonces ya vamos empezando a complicar un poquito el escenario, pero también a comprender que somos más que nuestro signo solar. Entonces a veces los horóscopos son muy reduccionistas porque por un lado tienen que poner en unas cuantas palabras una partecita de lo que puede ser que te esté sucediendo, pero ahí no estamos considerando y qué pasó con Venus en tu vida o qué está sucediendo con la luna en este momento para ti. Y entonces eso hace que a veces parezca un tanto inexacto. Otro punto importante, si la gente quiere entender su horóscopo para rapidito, tienen que revisar el de su signo ascendente. Y luego me van a preguntar, ¿qué es el signo ascendente? Ok. Porque resulta que yo era un tal signo, pero ahora que sí es ascendente, que ya se Sí, empieza a hay un complicar, ¿no? cambio, así es. Muy bien. Los 3 signos más importantes que tenemos que revisar que una persona tiene son los siguientes. 1, su signo solar, que nos habla de la esencia de la persona, lo que da su brillo, la misión en la vida. Ese es el que todo el mundo sabe. Walter Mercado nos ayudaba cuando decía, ¿no? Virgo y ya. Y Decíamos, nada más naciste de tal fecha a tal fecha. ajá, Okay, ya ese, eres eso. facilito, muy bien.
Segundo, el signo ascendente. ¿Cuál es el signo ascendente? Ok, la Tierra tiene dos movimientos, traslación y rotación. Traslación gira alrededor del Sol, rotación gira en su propio eje. A través de este giro de su propio eje, por eso es importante la hora de nacimiento, porque el Sol estaba en un lugar distinto a las 8 de la mañana que a las 12 del día. Entonces, en función a ese, dónde estaba el Sol a la hora en la que yo nací, se saca el signo ascendente, que a veces no coincide con nuestro signo solar. A veces sí, pero a veces no. No. Entonces, pensemos que yo tengo un signo solar, Leo, y que mi signo ascendente es Escorpio. Tengo que escuchar los dos signos en el horóscopo, pero ponerle más atención todavía a mi signo ascendente, que es Escorpio. ¿Por qué? Porque el signo ascendente nos va a hablar de las pruebas de la vida que vamos a tener a lo largo de nuestra existencia. Nos dice cómo la gente nos trata aún sin abrir la boca. Esto me gusta explicarlo de la siguiente manera. Imagínate que tú y yo estamos en un avión, ¿no? Y a mí me ponen en pasillo, pero yo soy una persona súper bajita y al lado de mí ponen a un señor altísimo de 2 metros y entonces luego la sobrecargo me dice, oiga señorita, ¿le puede cambiar? Porque pues ese señor está muy grande y está todo apretado, necesita estar en pasillo. Yo no abrí mi boca, con ver mi estatura me pidió un favor. Yo, sí, adelante, le cambio el lugar, se para el señor, alguien lo ve tan alto, le dice, oiga señor, ¿me pasa aquella maleta que está allá? Tampoco abrió la boca, inmediatamente le pidieron algo, ¿no? Entonces, es todo eso que la vida nos va a exigir a través de otras personas o las pruebas de la vida misma por esa energía de lo que emanamos sin siquiera abrir la boca. Ese es el signo ascendente. Otra manera en que me gusta explicarlo es, imagínate que el signo solar es ese bebé recién nacido que fuimos, que cuando tenía ganas de llorar lloraba y no decía, ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Me va a tirar a la basura? Van 4 veces que lloro. Claro que no. Es lo más auténtico que tenemos. Y regresando a ese mismo ejemplo del sol, y metemos a bañar a ese bebé, sale del agua desnudito, no lo podemos sacar hacia la calle, lo tenemos que vestir. Imagínate que la mamá de ese bebé tiene un trauma, le encantan los marineritos y todos los días viste a ese niño de marinerito y toda la gente por años en la calle le dice, ¡qué bonito marinerito! Y el niño se mira en el espejo y ve un marinerito. Y en función a eso, dice, pues sí, yo soy un marinerito y se identifica con eso. Es como una especie de disfraz que hace que salgamos a la calle y no nos lo quitemos, a diferencia del traje de marinerito, ¿no? Y entonces ya me da características muy específicas. Eso es el ascendente. Eso es explicado de una manera un poco rápida porque nos podemos echar del ascendente aquí 2 meses hablando de él, pero ya nos da un toque. Entonces, cuando alguien vea su horóscopo y diga, yo soy Libra, pero resulta que en mi ascendente soy Aries, pues tiene que revisar los dos, pero sobre todo Aries, porque eso nos va a hablar del momento en que se encuentra, de las pruebas que está viviendo en este 2024, en un viernes a la hora en la que estamos. De eso es de lo que se trata. Ok. Y cuando escuchábamos o veíamos en las revistas el horóscopo para todo el mes, o sea, ¿eso realmente sí es? O sea, ¿cómo es que desarrollan ustedes esa percepción de lo que le puede suceder en buena, digamos, en buen plan o en precaución a ese signo durante el mes? ¿Es mediante el tarot, como un tipo arquetipo de interpretación? Es que tú digas, a ver, pues se me ocurre que hoy a Leo le va a pasar esto, y ya son cosas como muy... Yo sé que cada signo tiene como sus elementos predominantes. Es ir interpretando, pero ¿con base a qué se hace una predicción del zodiaco? De esas que veíamos en la televisión o en las revistas. Fíjate que ahí traes puras buenas preguntas. ¿Por qué? Porque la carta astral se representa a través de un círculo. Ese círculo, imaginemos que es una pizza y tiene 12 pedazos. Cada uno de esos pedazos, que son las famosas 12 casas del zodiaco, para la gente que vio Caballeros del Zodiaco, además de eso, son escenarios de la vida. Entonces, los diferentes escenarios de la vida de una persona están graficados ahí, ¿sí? Y entonces, para todos son los mismos escenarios, pero qué está sucediendo en cada uno es diferente. Entonces, siempre vamos a tener, por ejemplo, que la casa 2 se relaciona con la economía, con la autoestima, con la capacidad de generar riqueza de alguien.
Y entonces ahora imaginemos, así es como yo trabajo, ¿no? Que estoy viendo que pensemos para todos los Leo, hay un movimiento muy fuerte en casa 2 porque hay muchos planetas ahí concentrados, puede ser armónicos o inarmónicos, en eso ya no nos vamos a meter. Pero entonces yo sé que para Leo vienen cambios muy importantes en lo que valora, en su autoestima, en cómo genera riqueza, en su capacidad de merecer. Pero ojo, ahí, igual que lo que estamos haciendo ahorita, pudiéramos hablar horas. Y el problema es que lo tienes que resumir, porque para empezar, uno, a la gente actualmente le gusta la información rápida. Eso es, TikTok nos obligó a hacerlo, ¿no? Y entonces sí es un reto, porque ¿cómo pongo en pocas palabras, de una manera muy digerida, algo que puede llegar a ser súper profundo o súper superficial? Pensémoslo así, ¿no? Que yo te diga, ok, Leo, es momento de trabajar completamente tu capacidad de merecer tu autoestima, o puede ser tan superficial como Leo pide un aumento. Es lo mismo, pero en diferentes niveles. Entonces, aquí, ¿qué es lo que toca? Toca traducir eso que estamos viendo que está pasando para cada uno de los signos de una manera práctica, pero que sí lleve un toque de profundidad para que la gente pueda ir un poquito más allá. Y entonces, ir yendo hacia lo profundo, logramos cosas en lo superficial. Me gusta explicarlo como si fuera alimentación inteligente, ¿no? La gente que te habla de alimentación inteligente quiere nutrir tus células de adentro para que logres un beneficio afuera. Y es que te veas mejor, que te veas más joven, que tengas más energía. Pero se van a lo profundo. O tú puedes irte a lo por fuerita y decir, nada más, dieta keto, no comas nada de carbohidratos, listo. Son dos resultados que van a ser positivos, pero se están agarrando de un lugar completamente distinto. Entonces también va a depender de cada persona el tipo de astrólogo que busca, ¿no? Hay astrólogos, y yo no critico a nadie, creo que para todo el mundo hay público. Hay astrólogos que su onda es más llamativa, en donde se pone una piedra en la frente y traen unas capas lindísimas y unas uñas muy llamativas, y saben llegarle a un público específico. ¿Y con quién van a conectar? Con el público que hace match, que hace conexión con ese tipo de situaciones. Que están en su ascendente. Así es. Ahora, hay otros astrólogos que son más profundos. Creo que entro en esa categoría, ¿no? Que tienen esta intención de que la persona cambie de adentro para afuera. ¿Quién está bien? Ninguno de los dos. Es que te funciona a ti, qué estás buscando hoy. Yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, 21 fue cuando conocí esta parte de la astrología. Y al principio, en mi cabeza de 21añera, yo todavía no estaba lista para lo profundo. Y a mí yo lo que quería saber era cuándo iba a encontrar el amor y cuándo iba a seguir el siguiente novio y si me iban a invitar el fin de semana. Y era un momento en donde yo estaba en mi vida. Ahora esas preguntas me son insuficientes porque estoy en otro momento. Entonces, creo que aquí lo importante es qué le sirve a cada quien. Y siendo abogada, pues toda la legalidad y el por qué y el cómo y el dónde. Me queda claro que por eso tienes esa ética. Digo, a mí me tocó tener una sesión contigo y que me hicieras la carta. Yo era incrédulo, no incrédulo de estos temas, digo, porque me gusta la numerología y estas cuestiones energéticas, pero sí yo le tenía mucho respeto a la astrología. Y creo que te lo comenté porque conocí una persona que conocía la astrología, pero un poco medio negativa y no, fue una experiencia muy fea. Cuando te conozco a ti y veo cómo manejas tú esta parte, se dio esa oportunidad de conocer mi carta y me gustó mucho, porque vi esa legalidad en la forma de hablar de la astrología. O sea, no me imaginaba yo eso y me lo diste de una manera tan lógica, tan estructurada, el qué, el cómo, el por qué. Y al final de cuentas, como dices, es una guía para tú cerrar tu 33% y potencializar hacia dónde vas. Estamos en una época que se acaba, bueno, muchos dicen que en septiembre se cierra el año, ¿no? Y que inicia, bueno, según el calendario, hasta enero, otros dicen que en septiembre cambia. Pero estamos en un cierre de año. Viene un año 2025. ¿Qué es bueno saber, más allá de preparar la Nochebuena y el Año Nuevo y todo eso, desde tu punto de vista de los astros, para preparar y que nos vaya mejor el siguiente año? Muy bien. Pues es una pregunta muy escabrosa, porque el 2025
Obviamente, ¿qué le gustaría decir a uno? No, bueno, el 2025 vienen conejitos y felicidad para todo el mundo. Sin embargo, el 2025 es un año de muchas pruebas. Entonces, ¿qué toca ahorita? Prepararnos. ¿Por qué? Para empezar, porque es un año que va a arrancar muy lento. ¿Por qué va a arrancar lento? Porque hay muchos planetas retrógrados, entre ellos Marte, que Marte es el planeta de la acción y siempre que un planeta está retrógrado, eso es un poquito más lento, más denso, más complejo, lleva a tropiezos, ¿no? Entonces, de entrada empezamos el año con algunos tropiezos, es una realidad. El verdadero año ya vamos a sentir que arranca con todo el punch de lo que quisiéramos en enero, en abril. Entonces, si tú te das cuenta, son muchos meses. Abril, mayo, vamos a empezar a sentir que apenas nos está arrancando el año. Entonces, primero, ¿cómo hay que prepararnos? Con paciencia, porque es un año en donde nosotros vamos a querer ir como si fuéramos Ferraris a toda velocidad en la Fórmula 1 y vamos a arrancar con trote de burro. Entonces, hay que estar preparados para llevar el trote de burro. Eso por un lado. Por otro lado, es un año de cambios muy profundos, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero hay un cambio de ejes nodales. Eso en español lo que nos dice, cada 2 años y medio hay un cambio como de misión energética de lo que tenemos que trabajar, aprender y trascender. Venimos saliendo de Aries, Libra, que eran los dos ejes nodales que estábamos trabajando. Aries tiene que ver con el yo me afirmo, yo inicio, yo quiero hacer las cosas. Libra es la diplomacia, el te tomo en cuenta, la pareja. Y esos eran los temas que cubrieron los 2 años y medio anteriores. ¿Cuáles son los nuevos ejes nodales? A partir de enero empieza el eje Virgo-Piscis. Esto en español son signos que tienen que ver con la sanación interior y exterior. Entonces, se abren 2 años y medio en donde otra vez los temas de salud van a estar a la orden del día, ¿no? Hay posibilidades de infecciones respiratorias muy contagiosas. También vamos a tener esta parte de tener que trabajar muchísimo en ser ordenados y sistemáticos en todo lo que arranquemos, trabajar con nuestro propio perfeccionismo para empezar a soltarlo, soltar el control. Y pues obviamente esto se oye muy bonito y muy romántico, pero normalmente es a través de situaciones que son no muy agradables. Entonces, esto ya nos da un toque de un año en donde hay mucho trabajo por hacer y pues a veces no nos gusta tanto trabajar. Entonces, dependiendo qué tan dispuestos o no estemos de hacerlo, va a ser qué tan fácil o no sea para nosotros el año 2025. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hay un cambio de energía muy fuerte. ¿Por qué? Porque Neptuno, que es el planeta ligado a la espiritualidad, a lo medium, a lo que tiene que ver con los mediums, tiene que ver con los medicamentos, tiene que ver con la música, con el arte, va a estar con muchísimo movimiento. Este planeta normalmente cambia generaciones, no son cambios drásticos, dramáticos de un momento para otro. Sin embargo, son muy puntuales, ¿ok? Este planeta Neptuno va a tener un cambio de signo, es un planeta muy lento, tarda demasiados años en cada signo, a veces se echa 20, 18, 24, es lento. Tiene un cambio de Piscis a Aries. Y entonces nos está hablando, Neptuno también diluye, que viene a diluir, Aries es el yo, la concepción que tenemos de la individualidad, por un lado. Por otro lado, nos habla de que viene a cambiar la visión que tenemos de los emprendimientos. Y esto se le suma porque Saturno, que es el planeta de las pruebas, también entra a Aries y entran en conjunción. Siempre que hay una conjunción es desde nuestra óptica, se ve como si los planetas estuvieran juntitos. Y esto hace que la energía tome más fuerza. La última vez que tuvimos una conjunción importante fue en el 2020, cuando ya con el bicho todos supimos qué pasó. Entonces, esta conjunción es importante, se da cada 35 años y viene a marcar un cambio de era relacionado con lo que yo considero es ser humano. Entonces, ¿qué es lo que toca? Abrir nuestra mente,
cuestionarnos la información que nos llega, porque va a ser un año con muchísima tendencia a las estafas, a las fake news, a todo este rollo de que si la Tierra es plana, cuadrada, tiene forma de onda, de corazón o de arco iris. Y nos toca tener un pensamiento muy crítico. ¿Para qué? Para ver qué de la información que está afuera sí vamos a tomar y qué información realmente no tiene sentido ni siquiera que tome. Eso. Y además que Urano, que es el planeta de los cambios rápidos, está en Tauro, que ha estado cambiando muchísimo. Tauro es la economía, todo el tema económico, pasa a Géminis, pero siempre que hay un cambio hay como un corte muy abrupto. Entonces vienen cambios muy fuertes en temas de economía, en donde lo que valorábamos va a ser completamente distinto, y entra a impulsar todavía más todo lo que tiene que ver con lo digital, con las redes sociales, con hacer una revolución en cómo nos comunicamos. Entonces se vienen 7 años a partir del 2025, en donde el TikTok va a ser obsoleto. O sea, se nos vienen cosas que ni siquiera podemos imaginar. Ojo, aquí ya voy a hacer un pequeño comercial. Tengo la Agenda 2025 en donde hablo justamente de esto de una manera muy práctica. Y es esta parte de entender, hay una parte en donde pongo, me quedo corta. ¿Por qué? Porque es lo inimaginable. Entonces vamos a estar viviendo una película de ciencia ficción que vamos a decir, ¿en qué momento pasó todo esto? Así como nos pasó en el 2020 que, bueno, por lo menos a mí, yo no me atrevía a hacer consultas por Zoom. Ahora hago, yo creo que el 60% de mis consultas son por Zoom. Y en ese tiempo yo decía, no, es que necesito ver a la persona, tenerla enfrente. Y ahora no, es algo que vino, cambió y nos dejó cursos y nos dejó conferencias y nos dejó reuniones con amigos por Zoom y ya es algo muy natural. Se nos viene otro cambio así de drástico que viene a ampliar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de comunicarnos, muy relacionados con temas de inteligencia artificial, y esto además se fortalece con Plutón Acuario. Esto lo dejo nada más para la gente que sí sabe astrología, para que sepan de dónde viene, pero los que no, que se queden con el mensaje, que es, viene un cambio profundísimo en cómo nos relacionamos con otras personas. Viene es un cambio por demasiados flancos. Uno es el área económica, 2, la parte de la salud, 3, el tema social, 4, la concepción del ser humano, y 5, muchísima información por todos lados que nos va a dar hasta empacho, ¿no? Hay un estudio que me gusta mucho que habla sobre cómo pusieron en un estante de un supermercado muchísimas gelatinas, digo, perdón, no, eran mermeladas, muchísimas mermeladas de diferentes maneras de hacerse, que si orgánica, no orgánica, con chía, con fresa, con piña. Y la gente duraba horas viendo y no se llevaba ninguna. Semana siguiente, mismo supermercado, mismo pasillo, pusieron fresa y piña, se vendieron muchísimas. Entonces viene un momento en donde vamos a sentir que estamos como en el estante de miles de mermeladas y que no vamos a saber ni qué, así como viendo todo, ¿no? Estaría bien padre decidir, pero está bien complejo saber que eso es el año 2025. Wow. Mucha información, no sé. Sí, porque digo, técnicamente lo que buscamos siempre es que nos vaya bien, cómo prepararnos, ¿no? Cómo tener esa estrategia del año en los proyectos que traes. Pero si hay tantos movimientos por estas eras que dices de ciertos años, periodos, ¿cuál sería la mejor manera de prepararte con lo que, digo, sé que cada quien trae su propósito de vida. Y sí, pues te puedes seguir un signo zodiacal o no, pero de que te afecta porque estamos en esta energía universal. ¿Cómo preparar mejor tu año? Más allá de los propósitos de las uvas y de los deseos, y ahora sí voy a bajar de peso. ¿Cómo sería tu mejor manera astrológica de guiarnos para tener un mes a mes mejor que el que tenemos ahorita? Mira, primero es entender que tenemos que aprender a respetar los procesos, tanto personales como los que están sucediendo fuera de nosotros, ¿no? Y ser adultos, esto se va a oír muy básico, pero es real. Cuando nosotros vivimos enojados porque las cosas no salen como nosotros pensábamos que iban a salir, somos niños en berrinche. Es algo natural del ser humano, obvio, a nadie le va a gustar que se le muera el papá, que se le muera un hijo, que el perro se le escape, que su trabajo quiebre, o sea, quiebre y lo despidan.
A nadie le gustan estas situaciones, pero tenemos dos sopas. Uno es lidiar con nuestro dolor en lo profundo, que nos están arrancando la tripa porque nos están quitando algo a lo que nosotros estábamos súper aferrados, y después seguir el proceso de la aceptación, de soy adulto, puedo vivir con esto, no me gusta lo que está pasando, pero vamos caminando adelante. Y a través de ese proceso vienen los regalos. Entonces, ¿no? Te voy a poner el caso específicamente del despido. Tuve un paciente que 2 años, lo había consultado hace 2 años y le dije, oye, vienen cambios muy fuertes en tu trabajo, estate preparado. Lo despiden de su trabajo. Y entonces tuvo esta racha de ¿por qué me despidieron? Empezó a buscar trabajo, no encontró trabajo en ningún lado. Sin embargo, su esposa hacía unas salsas maravillosas y entonces le dijo a su esposa, oye, vamos haciendo las salsas, yo me voy a poner a distribuir, tal. Y le empezó a ir muy bien. Y ahorita está ganando más de lo que estaba ganando en su trabajo. Ojo, obviamente han pasado cosas bien complicadas, ponerse de acuerdo con la esposa, 1000 y un temas. Pero él me dice, objetivamente, que me despidieran fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ahorita, obvio, cuando te pasa no estás viviéndolo así. Entonces, ¿qué toca? Toca confiar en que la vida sabe más. ¿Cómo nos podemos preparar? Es uno, entender que esto que me está pasando va a tener un propósito más grande, me va a dejar un regalo en mi vida, voy a vivir lo humano que toca, de hacer el berrinche, de llorar, de que me duela, de lo que toca, y voy a darle la vuelta y voy a seguir adelante. Y la otra, ¿no? Esta parte en donde dentro de la agenda, mes a mes, viene cómo está la energía puesta para que lo puedas aprovechar. Y entonces mucha gente me pregunta, bueno, es que entonces voy a vivir esclavizada a que si en mayo me dice que es muy bueno para lanzamientos, pero es junio y yo quería lanzar en mayo y no me alcanzó el tiempo y entonces ya lo hice en junio. ¿Está mal? No es que esté mal, pero ya mínimo sabes qué es lo que está pasando para que en función a ello puedas tomar los cuidados que requiere esa decisión que estás tomando. Ejemplo, ¿no? Pensemos que estás adentro del mar y empieza a oscurecer y la marea empieza a crecer. No significa que te tienes que salir, pero sí significa que vas a tener que poner más atención para ver a qué horas te sales, para ver si está peligroso o no, si te metes con una tabla de surf y empiezas a practicar lo que es surfear. Pero solo lo puedes hacer si tienes la información. Si no tienes la información, no puedes decidir nada. Y ahí es cuando eres un verdadero esclavo. Entonces, ¿para qué sirve el conocer cómo viene la energía? Para que entonces yo aproveche y tome las mejores decisiones. Ejemplo, ahorita yo les voy a decir, no se endeuden, espérense, vienen unos cambios brutales que primero vamos viendo de a cómo nos vamos a ir acomodando y de ahí ya podemos decir, sí me aviento el comprar una casa a 20 años con ese interés, ¿no? No vamos a detener nuestra vida, pero sí podemos ser más inteligentes en cómo decidimos. Entonces 2025 no es buen inicio para comprar coche, para comprar casa, para esos temas de riesgo de dinero. Si es con un interés y con un riesgo que no está muy fijo, yo pasaría. ¿Cuándo vamos a tener más información? Mayo, junio. Ya en mayo, junio podemos decir, esto va para acá, ¿me puedo aventar o no? Ojo, en momentos de crisis, porque efectivamente cuando hay tantos cambios entramos en crisis. A final de cuentas siempre benefician a alguien y siempre son los momentos en que hay gente que hace sus grandes fortunas. Entonces, ¿qué toca también? Estar observando. ¿Dónde me puedo meter? ¿Cuál es la oportunidad que puedo cubrir con todo esto que está sucediendo? Casualmente mucha gente vendió acciones antes de la pandemia y compró acciones de cuestiones de telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Por casualidad, ¿no? Suerte, ¿no? Así es, gente que sabe estos temas. ¿Hasta qué grado, Mar, me puedes guiar para, digo, me está quedando claro, ¿no? Pero sigo con esta mentalidad de ese incrédulo de estos temas para darles estas respuestas y puedan tenerlas más a la mano con lo que tú haces. No sé, estoy viendo el podcast, yo no sabía si retrógrado, si Saturno, si yo sé que vivo en la Tierra y que soy signo zodiacal tal porque nací en tal fecha. Yo voy con Mar a una cita. Mar, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Una guía? ¿Me va a decir qué me puede pasar? ¿Me va a decir cuáles son mis mejores días? ¿Te tengo que comprar una agenda para ver cómo va a estar cada mes? ¿Cuál sería la recomendación para que alguien llegara contigo? Ok,
Mi recomendación es que lleguen con apertura de mente, primero que nada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es justamente como si vamos a repasar el manual de usuario, como si tú fueras una computadora, para que sepas cuál es la energía correcta para meterla en el enchufe como la computadora, cuáles son los programas que te son afines. Y eso no significa que no puedas hacer lo que te tu regalada gana. Puedes hacerlo, pero puede ser más amigable para ti. Ojo, yo no me considero guía de nadie. Y en este 2025 y 2026 van a salir muchos guías, muchos profetas. No les hagan caso. Aquí nuestra propia guía somos nosotros mismos, de nuestra brújula interior. ¿Qué pasa? ¿Te resuena lo que estoy diciendo? ¡Qué padre! Entonces sí, escúchame, pero no porque yo lo digo, sino porque a ti te resuena. Aquí es lo importante, o sea, toda la gente que llega y diga, yo soy la guía, yo te tengo las respuestas, desconfía. ¿Por qué? Porque eso te quita tu poder personal de vida. Estás dejándole a otro el completo control de tu vida. Qué horror y qué miedo. Entonces, no, tú vas a consulta conmigo y yo te voy a decir cómo está la energía para ti, cuáles son tus principales herramientas. Y me pasa muchísimas veces que hay gente que me dice, es que es increíble todo lo que me dijiste, ya lo sabía, pero no lo había verbalizado, no lo tenía así de estructurado. O sea, no vas a salir con sorpresas de consulta. Vas a salir con rectificaciones de cosas que tú ya venías sintiendo, que tú ya sabías, pero vas a entender el origen y vas a hacerlo consciente y vas a decir, entonces así lo voy a cambiar. Pero quien llegue contigo y piense que tú eres la guía y que tú tienes las respuestas a todas sus preguntas, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque las respuestas, cada quien tiene las suyas. Y ojo, algo que a mí me parece muy importante, que no nada más aplica para la gente que venga conmigo. Yo hice una maestría en psicoterapia gestalt. Das acompañamiento a las personas en temas emocionales y para eso la maestría que yo llevé fue muy vivida. Nos pusieron a trabajar muchísimo nuestros propios traumas, nuestras creencias limitantes, qué onda con mamá, papá, el perro, todo, de verdad. Fue intensísimo. Yo cada fin de semana salía con los ojos, bueno, parecía la Magdalena de tanto chillar. Y algo que nos decía mucho la directora de la maestría, que le mando un beso porque es una tipaza, era que cada que alguien llegaba a consulta, llegaban a abrirte su corazón con algún problema, con alguna situación complicada, y que era como un quirófano, en donde literal hacíamos una operación de corazón abierto. Pero como los doctores tienen que llegar sin bichos, manos lavadas, ropa completamente esterilizada, un terapeuta, sea astrólogo, numerólogo, sea psicoanalista, sea psiquiatra, psicólogo, toda la gente que atendemos temas que tienen que ver con abrirle el corazón a alguien, tenemos que estar así de limpios. ¿Y cómo vamos a estar así de limpios? Ojo, no hay nadie que tenga su vida resuelta, pero si es muy ubicadas tus propias carencias, tus propios traumas, para que no embarres al paciente con lo tuyo. Ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tuviera un problema con la pérdida de un hijo. Y entonces llegaran pacientes que hablan de sus hijos y yo, no los sueltes. Tienes que traerlos agarraditos, porque si no se te van a morir. Estoy hablando desde mis propios traumas. Entonces, imagínate que me tomen de guía y encima con eso, pues no va. ¿Qué es lo que va a resolverme yo como persona lo más posible? Ojo, nunca nadie puede estar al 100, pero sí estar en constante observación, en constante trabajo personal de vida, para que cuando llegue alguien, ¿no? O pensemos, alguien que le engañó el marido, y si a mí me pasó, no, yo voy a decir, no, órale, déjalo, Shakira lo dijo. No, reina, espérate, vamos a ver cuál es tu caso específico. ¿Por qué? Porque si tomas una guía de una persona llena de incongruencias, todavía se pone peor. Entonces, sí es revisar cómo es la vida de esa persona para saber si realmente vibra y si a la hora que tú abres tu corazón en esta operación de corazón abierto, esa persona va a sumar o te va a dejar una infección peor a como habías llegado. Oh, qué fuerte. Y aparte cuando tú acudes con una persona con los conocimientos que tú tienes, pues obviamente vas pidiendo una guía, una respuesta, ¿no? El cómo llegar más rápido a un camino.
Y si tú me hablas desde tu juicio, desde tus carencias, desde tus dolores, y yo creo en ti, pues imagínate cómo salgo del consultorio, del salón, de la terapia. O sea, salgo con tu energía, con tus pensamientos, con tus miedos acelerados a mi inconsciencia, a vivir una vida que estoy creyendo que va a pasar porque tú me dices, ¿no? Entonces, mucho cuidado, como dices, con quién vas. Exactamente, como cuando nos conocimos. Recuerdo que me dijiste que habías ido con una persona que sabía astrología, no me acuerdo si era mujer o hombre, quién sabe, no es importante, pero que te transmitió muchísima negatividad. Esa persona tal vez sabía mucho de astrología, pero tenía su vida tan poco resuelta, sus traumas tan a flor de piel, que te contaminaron y ya te dejó una mala idea de lo que la astrología era, porque más bien era un tema que esa persona no tenía resuelta. Entonces, ¿qué es lo que toca? Con quien vayas, revisa, ¿te es congruente su mensaje? ¿Qué te dice su manera de hablar? ¿Cómo resuena en tu vida la situación de esa persona? Y en función a eso ya tú puedes decidir si abres tu corazón y por otro lado, qué de eso que te están diciendo vale la pena que tomes. Y entonces ya la otra persona solamente te puso un decálogo a seguir, pero tú como tu propia guía decides si lo agarro o no. Oye, Mar, entonces, obviamente voy con un especialista que conecte, que sea congruente. Tienes esta herramienta de esta guía que te va dando como estos pasos para que tú con tu propio juicio digas por dónde te vas. ¿Recomendarías entonces estar viendo los horóscopos de la tele? Digo, hoy ya no es tanto que ves la tele, ¿no? Ya son cosas más grabadas o cosas con demanda que tú ves en las redes sociales. ¿Hasta qué grado es bueno estar viendo el horóscopo diario o cada semana o lo que va a pasar? Porque hoy hay mucha gente que, y tu día dice esto, y yo digo, ¿y de dónde? ¿Desde qué carencia o desde qué miedo, desde qué profesionalismo lo dices, ¿no? Porque pues yo siento que la palabra puede ayudar o puede matar, ¿no? Claro. Puede herir. ¿Hasta qué grado y que es tan fácil tener un micrófono y hablarle a una cámara y decir, a todos los Leo les va a pasar esto? Hagas caso o no, porque pues, de repente el público puede ser muy manipulable. Fíjate que sí, porque yo hago horóscopos semanales y es algo que la verdad no me gusta y no disfruto hacer. ¿Por qué? Por esto que me estás diciendo, porque es poner en muy poquitas palabras cómo puede venir la energía para las personas y creo que es un tanto complejo. Yo siempre les voy a decir lo siguiente, escúchalo, si ves que te vibra con lo que estás viviendo, agárralo, pero no te angusties de más. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Para mí, la astrología en mi propia vida personal es una herramienta de guía de decir, mira, está pasando tal, voy a aprovechar para hacer tal lanzamiento, para tomar tal decisión, para hacer una llamada y para trabajar estos temas de trascendencia en mi vida. Pero cosas que yo no hago, yo no reviso la carta astral de mis hijas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque luego después me puedo empezar a sugestionar de no, entonces la voy a guiar de tal manera y no estoy respetando su destino. Entonces, es súper importante y así como lo veo en ellas, también lo aplico para mí. O sea, tengo que respetar y dejar de quererlo controlar todo. Entonces es fluir con lo que la vida va pasando, escuchar y tener la guía clara en qué me hace sentido, pero no como si fuera ya una adicción de todos los días voy a revisar qué está pasando mi horóscopo esta semana. ¿Por qué? Porque estoy justamente rompiendo mi brújula personal para depositarla en una página de internet, en una persona, en algo completamente ajeno a mí, cuando eso ya está en mi interior completamente alineado. Si nosotros estuviéramos conectados a nosotros mismos, no necesitaríamos ni al astrólogo, ni al numerólogo, a nadie, porque tendríamos esta completa comprensión de nuestros propios ciclos. ¿Qué pasa? Estamos desconectados. Sí, la astrología es una herramienta que te ayuda a conectar, tómala. Si ya te está desconectando porque en lugar de ayudarte a enchufarte contigo mismo y lo que sientes, te está metiendo en miedo, te está metiendo en situaciones en donde le estás dejando que tu vida sea esa la guía, estás equivocado, salte de esto, no me sigas, no sigas a ningún astrólogo. ¿Por qué? Porque no está siendo una herramienta verdadera para ti que venga a sumar a tu vida. Te puedes sugestionar si alguien te dice que algo te puede pasar. Y más si es una persona que tú le tienes cierto respeto porque está en los medios y te habla de que este mes es malísimo y de que te va a ir muy mal y que te va a pasar lo peor. Y si estás en una vibración baja y crees en esa persona,
Digo, es decisión tuya a final de cuentas, ¿no? Pero me hablas de esa plenitud, de esa conciencia. ¿Cómo darte cuenta, Mar, si estás siendo tú o si alguien te está modificando tus creencias, tu ser? Es una doble vía, porque no podemos todo el tiempo estar solamente como si fuéramos sujetos que no son susceptibles a lo que está pasando afuera. Nosotros a la vez modificamos el entorno que está afuera y el entorno nos modifica. Es como si fuera un ciclo que puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Entonces aquí lo importante es, ¿cómo permito que lo de afuera me afecte para bien o para mal? ¿Cómo afecto yo a mi afuera para bien o para mal? Porque hay gente que es malo en las dos vías y hay gente que es bueno en las dos vías y hay gente que es neutral. Creo que somos la mayoría, a veces somos buenos, a veces no, a veces hacemos bien, a veces no. Y es parte de ser humano. Lo importante es levantarnos y decir, chin, la regué, pero bueno, ahora lo voy a tratar de hacer diferente para lograr una mejor influencia en las personas que están a mi alrededor positivo. Y igual voy a tomar lo positivo de mi entorno. Pero esto no es, nosotros no podemos dejarnos de influenciar por lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque así tenemos unas células y las vemos en un microscopio, reaccionan a la luz o a la oscuridad. Hay una reacción natural, somos mamíferos en donde reaccionamos a los estímulos, a si nos tocan, si nos acarician, si vivimos algo. Aquí es qué tanto control voy a darle a esos estímulos a mi vida y qué tanto voy a permitir yo tenerlos en mí. Y ahí está, no hay una fórmula. Yo lo voy a ir descifrando en el camino dependiendo de qué tanta paz me da o no. Pues yo creo que sí, sí habría como una prefórmula, que es tu carta astral. Te invito a que hagas tu carta, que te conozcas, que la tengas, como dice Mar, como una herramienta. Tienes a final de cuentas tu libre albedrío para decidir qué camino tomar, pero siempre te ayuda el conocerte, el aceptarte, el reconocerte y el que una persona profesional te pueda guiar en entender muchas dudas que en este momento te pueden estar saliendo. No es que veas la revista y te digan que te vas a hacer rico este mes y que el amor va a llegar, no, esas son cuestiones muy de arquetipos que van a una masa, pero como dice Mar, 33, 33, 33. Y ese uno que está en tu interior lo vas a despertar con estas herramientas. Te invito a que sigas a Mar, tiene mucho contenido de valor. De verdad, yo he trabajado esta parte de los números y cuando conocí tu forma de ver la astrología fue muy profesional y muy, pues muy honesta, porque al final una abogada te lo dice, ¿no? Es como muy, muy real, con pruebas, pero es una guía, Mar, que tú puedas guiarnos en entendernos un poquito este camino de vida que a veces andamos medios perdidos, porque de eso se trata la vida, pero siempre es bueno tener un guía que te dé un mapa y te diga, mira, pues por aquí llegas más rápido, por aquí le rodeas, pero también llegas, ya es tu propia decisión. ¿Cuándo es bueno comprar la agenda? ¿Cuándo es bueno hacer tu planeación astral al cerrar el año, al iniciar? Bien, hay muchos momentos. Uno, la agenda, pues ya cómprenla porque ahorita es justo para entrar al 2025 y nos ayuda para conocer qué onda. Y de hecho, quiero regalarte Ok, una agenda para ti y es una agenda para la gente que te ve. Tú decidirás la dinámica en la que ok, se puede realizar. Está muy padre y trae mucha información. ok. Y el momento ideal para hacer tu carta astral es cuando así lo sientas. Ojo, voy a dar dos respuestas. Yo siento que necesito conocerme más, estoy viviendo un duelo, me siento perdida. Carta astral es una excelente manera para empezar a entender tu propio norte. Número dos, ya si vamos por fechas, muy cerca del cumpleaños es muy bueno porque además puedes entender de qué trata tu año. Yo les recomiendo una vez al año hacer esto para ir viendo qué trata el año, cómo está la energía más fácil, para qué está puesta, para qué no tanto. Y si nunca la has hecho, puede ser cualquier momento o cerca también a veces del año nuevo, año viejo. En astrología el año empieza en marzo. Entonces, siempre los proyectos, de acuerdo a esta parte astrológica, arrancan con más ganas después de marzo. Entonces, yo siempre les recomiendo los 3 primeros meses del año como un momento muy bueno para hacer su carta astral, para ir con todo al verdadero inicio de año de acuerdo a la astrología y entonces arranques nuevos proyectos con más herramientas y más conocimiento.
¿no? Es como las grandes empresas que hacen su planeación del año. Bueno, yo soy mi gran empresa, puedo planear perfectamente qué hacer enero, febrero y marzo. Ojo, yo sé que vivimos en un mundo en donde en diciembre se acaba el año y por eso siempre normalmente hago talleres de cierre de año, de inicio de año, porque también es muy positivo hacer este cierre conforme a lo que como sociedad estamos viviendo y también es un muy buen momento para hacer la carta astral. Ok. Pues de verdad vale la pena contactar a Mar. Yo ya hice mi carta hace un tiempo y me encantó. Aparte tiene unas cosas que de repente ahí me diste unas gotitas y como Ujú. complementa, ¿no? En esta parte de la legalidad tuya dices, bueno, también falta esto, suma mucho. Y de verdad, hoy que tengo este gran regalo, pues voy a empezar a seguir a mis astros. Te invito a que la sigas. Ella es Mar Sin Filtros. De verdad, date la oportunidad de conocerte más profundo. Sé que puedes dudar de los astros, de si eres o no del signo o el ascendente, pero yo siempre digo, hay un mensaje que tú vas a descifrar y de eso se trata la vida. Gracias por quedarte hasta este momento. Comparte, suscríbete al canal, dale like. Aquí abajito te dejo en los comentarios, así dice invitada, 2 puntos y viene el contacto para que puedas conectar con Mar si es que quieres una consulta, la agenda y te des la oportunidad de conocerte más allá de lo que tú crees. Gracias, Mar. Muchas gracias. Me encuentran como Mar con doble A sin filtros, porque luego pasa que siempre te busqué como Mar sin filtros, normal, no, es Mar con doble A sin filtros ahí para que me busquen. Y muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos están viendo. Ojalá este programa sea una guía para que encuentren su propia guía interior. ¿Qué le dirías a Mar si fuera tu última vez que estás en un medio masivo? ¿Cómo te despedirías de Mar o qué le dirías a Mar? Ay, pues le diría a Mar que pues que lo ha hecho muy bien. La verdad es que me siento muy contenta con cómo he podido conectar con las personas. Cuando vengo a este tipo de experiencias me fascinan porque además de que hablamos de algo que amo, siento que puede ayudarle a alguien más a descifrar su propia vida. Entonces, pues le daría las gracias a Mar por tanta dicha. Excelente. Te veo en el siguiente episodio. Suscríbete, comparte. Me encanta leer tus mensajes, tus respuestas que dejas ahí de lo que la misma gente pone. Nada es casualidad. Te veo en el siguiente episodio.